Bienvenidos al taller de TensorFlow. Soy Gustavo Ceballos, soy mentor de Saturdays, parte de GitHub Campus Expert y desarrollador full stack. La agenda de día de hoy que ya tocamos, Machine Learning, los conceptos básicos, prácticas y al final una pequeña sorpresa. Para empezar el taller, vámonos a bit.ly/tf Guayaquil. Normalmente para trabajar con redes neuronales decimos que necesitamos las GPUs. Cuando las GPUs, gracias a los videojuegos, son relativamente baratas o accesibles para nosotros, son procesadores que estaban diseñados para procesar gráficos, pero detrás de esos gráficos lo que hacían procesar realmente eran matrices y funciones de vectores. Entonces, como este hardware salió para videojuegos y se hizo conocido y tiene mucha ventaja al momento de realizar operaciones de paralelismo y ganas mucha velocidad con la diferencia del CPU, y ayudó a que el Machine Learning progrese y sea lo que ahorita sea el boom del momento. De hecho, los algoritmos de Machine Learning, mucha de la teoría de Machine Learning lleva muchos años con nosotros, desde 1980, 1990. Entonces, cuando queremos hacer realmente Machine Learning, lo primero que vamos a necesitar es GPU o mucha paciencia para poderlos correr en nuestra computadora. Por eso Google inventó Colab, es una herramienta para investigadores, para que puedas hacer investigación, para que puedas probar nuevos modelos con inteligencia artificial, que es esta especie de Drive que vemos aquí. De hecho, es una herramienta del Drive donde nos va a dejar ejecutar comandos de Python y además nos puede dar la opción de ejecutarlos en una GPU. Si ustedes abren el link, les va a salir que vamos a poderlo copiar a nuestro Drive. Les va a salir Open in Playground. Le damos clic aquí. Lo copiamos en el Drive. Seguramente les va a pedir una cuenta de Google. Ingresamos con una cuenta de Google. Una vez ingresado con la cuenta de Google, le volvemos a dar copy in Drive. Y una vez que cargue, ya vamos a tener vuestro ese notebook. Normalmente esto se llama un notebook, que es como una especie de libreta para poder trabajar. Puedes ir poniendo código y puedes ir poniendo texto. Es muy común esto utilizar cuando empiezas a hacer análisis de datos y Machine Learning con Python. El más conocido es Jupyter Notebook, que viene por defecto con Anaconda. Pero instalar esto te lleva mucho tiempo en tu computadora privada y muchas veces como que si, por ejemplo, yo tengo una computadora, una portátil, no tengo una GPU, estas computadoras no tienen una GPU fuerte, no todo el mundo tiene una computadora de escritorio con una GPU, entonces podemos utilizar Colab, que es un Jupyter Notebook que te da por 12 horas una máquina virtual con una tarjeta de video Nvidia y algunos buenos recursos como bastante memoria RAM. No estoy seguro de la capacidad de memoria RAM, pero es más de 12 gigas. Y espacio en disco con la opción de poderlo conectar con tu Drive. O sea, el espacio que tú tienes en tu Drive podrías utilizarlo con disco. Y la ventaja más grande de esto es que tiene el GPU, que puedes ejecutar comandos en GPU y puedes entrenar modelos de una forma gratuita. Otras opciones sería irte a AWS o Google Cloud y armar tu propio sistema en Linux o un sistema operativo. Esto es un notebook que originalmente era Jupyter, pero cada uno de los servicios ha dado su forma de crearlo diferente, darle su propio estilo. Por ejemplo, este es el de Google, Kaggle, que es una empresa de competencias, también tiene su propio notebook, su propio estilo de notebook. AWS también tiene un notebook de ellos, ese estilo, que son bloques de código y texto. Puedes ir documentando y escribiendo. Entonces mañana pasado tú le pasas tu modelo a otro investigador o a otra persona, puede ir leyendo y puede ir agregando contenido. Bueno, la primera línea es un comentario y vamos a hablar un poquito de qué es Machine Learning. Y Machine Learning básicamente es lo que nosotros antiguamente decíamos, el software es una caja negra. Machine Learning realmente es una caja negra como un software que entran datos de entrenamientos y entran salidas esperadas.
y dentro de esta caja negra va a pasar algo que nosotros no lo vemos a simple vista, pero va a ir aprendiendo, va a irse tuneando y aprendiendo hasta dar predicciones correctas. Eso es Machine Learning. Entonces, cojamos un ejemplo sencillo. Si tenemos datos de entrada 0, 2, 5, 8, 10 y nuestras salidas serían 2, 6, 12, 18, ¿para el 10 cuál sería? ¿Alguien puede sacar la función o tiene idea de cuál sería el siguiente número? ¿Para el 10? ¿No? Una función lineal. La salida del 10 es una función lineal que tiene entrada 10 por 2, 20 más 2. La función lineal es más 2, sería 22. Ustedes tienen entradas, tienen salidas y nuestro algoritmo lo que encuentra es esta función. Entonces nos damos cuenta que el desarrollo de software normal lo que hacemos es buscar una función y con esa función solventar nuestro problema. En Machine Learning, en cambio, recolectamos datos de entrada y salidas que esperamos tener y nosotros no creamos el algoritmo, sino creamos un modelo que aprenda esas entradas y nos dé una salida. Dentro de Machine Learning hay diferentes algoritmos. Para nombrar algunos está Random Forest, regresión lineal, que es una recta. Está SVM, Support Vector Machine, que son diferentes técnicas. Entre esas están las redes neuronales, que actualmente tienen bastante apogeo, son bastante conocidos, pero realmente la red neuronal en parte sí está inspirada en las neuronas por su forma, pero lo que hace realmente es que tienen ciertas entradas, que son muestras X, tienen una matriz de pesos, que son muestras W, y un valor de vías, donde esto se multiplica por muestras entradas, y ese valor se suma todo y pasa por una función de activación. Ese pasa a ser nuestra salida, y así se van calculando. Esa es una red neuronal simple, pero cuando empezamos a unir más redes, unas con otras, que las entradas son procesadas y las salidas son las entradas de otras redes, se lo llama Deep Learning. Normalmente cuando lo llamamos Deep Learning, cuando existe más de una red, además de la capa de entrada y la capa de salida. En este caso podemos ver un ejemplo de Deep Learning, donde lo comparamos con las funciones tradicionales. Tenemos nuestra capa de entrada, sería como nuestra definición de nuestra función, nuestro algoritmo y lo que nos sale. La diferencia es que aquí no escribimos nuestro algoritmo, sino ponemos cómo va a ser nuestro modelo y va aprendiendo cuál va a ser nuestro algoritmo. Pero ¿y cómo va aprendiendo esto? O sea, ¿cómo las redes neuronales a la final aprenden a dar el resultado correcto? Es gracias al concepto de backpropagation. Backpropagation es, nosotros entramos, multiplicamos, activamos la función, pasamos a otra neurona y así sucesivamente hasta tener un valor de salida. En nuestro valor de salida se aplica una función de pérdida. Esto es nuestro valor esperado menos nuestro valor de salida. Ese valor de pérdida se lo utiliza con gradiente descendiente y se va actualizando cada uno de los pesos, cada uno de estos weights. Lo que hacemos realmente es optimizar nuestra función de pérdida para que sea la mínimo posible. Pero como hacerlo directamente, la optimización a partir de gradiente descendiente o de gradiente no es muy eficiente porque tuviéramos cambios muy bruscos. Entonces lo que hacemos es incrementar poco a poco esa optimización hasta encontrar el mínimo posible. Por eso cuando vamos viendo más adelante o en ciertos algoritmos vemos que es el learning rate o la tasa de aprendizaje. Significa que multiplica un valor para que sea un valor más pequeño del que nos dio para ir aprendiendo y aumentando. Básicamente ese es un concepto muy rápido y básico de las redes neuronales. Hay que entender que tenemos datos de entrenamiento, datos de salidas y predicciones y un modelo. Entonces hacer todo esto es ligeramente complicado. Ponerse a programar multiplicaciones de matrices, después coger y regresar, empezar a hacer la regla de la cadena y empezar a hacer derivaciones para obtener el gradiente de cada uno de los pesos. Ir optimizando los pesos son tareas repetitivas,
pero que son difíciles de implementar a nivel de código. De momento que nosotros quisiéramos cambiar la estructura de una red, nos toca cambiar todo nuestro software o todo nuestro código con el nuevo cambio y tener que cambiar las derivadas. Por eso salieron frameworks. Está PyTorch, Caffe, TensorFlow, donde nos ayuda a hacer esto. Básicamente, ¿qué es o qué está por detrás y por qué lo pueden hacer tan sencillo? Lo que ellos hacen es crear un grafo, una estructura grafo, donde se va poniendo cada una de las operaciones y avanza el modelo para predecir, y cuando hace el backpropagation regresa y sabe cuál ha sido cada uno de los pasos y puede ir aplicando la derivada que ya conocen. Ventajas que tenemos de utilizar framework, a diferencia de programarlos nosotros mismos: nos ahorra tiempo. No tienes que implementar conceptos básicos de redes neuronales. Puedes iterar tus modelos más rápidos e ir tuneándolo, cambiando los hiperparámetros, que es el objetivo a la final. Poder conseguir un modelo con mayor precisión cambiando nuestros hiperparámetros o cambiando la forma de nuestros modelos. No tenemos que definir cosas que ya están definidas, como qué es una red neuronal o sus derivadas, gracias a Dataflow Graph en caso de TensorFlow. Tenemos soporte del GPU. Cuando nosotros programamos en C++ o en Python, todo lo que nosotros programamos lo ejecutamos directamente en el CPU, al menos que nos metamos con CUDA y empezar a hacer más bajo nivel para enviarlo a CPU. TensorFlow ya lo tiene instalado, ya lo tiene puesto por defecto, lo puedes asignar por defecto, y tiene un asombroso soporte para paralelismo y ejecución rápida. El nombre un poquito de TensorFlow viene por tensor, que es un tensor, que es la representación de un vector realmente dentro de Machine Learning, y el flujo de estos, o sea, el recorrido de estos. Pero aún así, TensorFlow a veces nos queda un poquito grande. Sigue siendo muy bajo nivel para cuando queremos probar modelos. Así que nació Keras, donde es un framework para poder manejar diferentes frameworks de inteligencia artificial, donde encapsula todavía más las funciones de estas funciones y los hace más alto nivel. Pero a partir de la versión 2.0, TensorFlow se dio cuenta que Keras es tan bueno que lo decidió incluir en su código. Ahora Keras es parte de TensorFlow, así que tenemos una capa más de abstracción, correcto. Bueno, lo que vamos a hacer el día de hoy es nuestro primer modelo. Vamos a aprender a utilizar TensorFlow. Instalar TensorFlow no es complicado. Simplemente, si sabemos manejar Python, podemos utilizar pipistrel. En el caso que nosotros estamos utilizando Colab, ya viene instalado TensorFlow. Y para utilizar un poco este notebook, en la parte de arriba encontramos los típicos menús, que son guardar, cargar un nuevo notebook, importarlo a código Python, podemos cargarlos de GitHub, editar, copiar las celdas. En Insert podemos insertar nuevas celdas, y en Runtime tenemos un menú importante donde podemos correr todo nuestro notebook. Podemos interrumpir la ejecución, reiniciar el runtime time, que es como que la sesión, y tenemos para cambiar el runtime. Aquí es donde podemos activar si nosotros queremos utilizar GPU, CPU, TPU, y con qué lenguaje de programación queremos utilizar. En este caso le damos cancelar porque vamos a ir bien con CPU, no son modelos tan complejos. Y en la parte de arriba podemos añadir bloques. Por ejemplo, estamos aquí, ponemos más código y les añade un bloque de código. Si conocemos Python, print, podemos escribir código y para ejecutarlo aplastamos Shift Enter. Y es Python común y corriente. Luego de introducirnos a Colab y a Notebook, vamos a ver un poquito qué librerías necesitamos. Necesitamos las librerías de TensorFlow y las librerías de NumPy. ¿Alguien quiere dar un concepto de NumPy? ¿Ha trabajado antes con NumPy? ¿Qué es NumPy? O sea, NumPy es una librería de Python donde se utiliza, o sea, lo utilizamos para que los documentos sean como una matriz. Se usa como matriz. Correcto. NumPy se utiliza, optimiza la forma de hacer cálculos y el manejo de matrices de Python a un más bajo nivel, donde ganamos mucha velocidad porque mucho de su código está escrito en C, entonces no lo ejecutamos directamente en Python, sino a más bajo nivel, y ganamos un poquito de velocidad, y además es muy tradicional para operaciones.
Ejecutamos eso. Lo que estamos haciendo en la primera línea es importar en las tres líneas, es importar nuestras librerías. Por cierto, ese as.tf y as.numpy es como que el estándar de la industria. Como TensorFlow es muy largo escribirlo, lo importamos como TF. Y NumPy, también no sé por qué se nos hace largo escribirlo, lo importamos como NP. La siguiente línea simplemente es de gustos. Estamos importando el login de Python y diciéndole a TensorFlow, ¿sabes qué? Solo muéstrame los errores, no me debugues o no me muestres todo el detalle. Entonces, como dijimos al comienzo, nosotros debemos tener datos de entrada y datos de salida. En este caso vamos a poner una matriz de datos de entrada con estos valores, menos 40, menos 10, 0, 8, 15, 22 y 38. Y descubrimos que nuestros datos de salida son 40, 14, 32, 46, 56, 72 y 100. Aterrizando esto un poco a la vida real, imaginémonos que nos contrataron porque quieren saber cuánta temperatura está aquí, entonces nosotros conseguimos un equipo, medimos la temperatura de aquí, pero no sabemos en qué está medida, y nos da un valor. Y eso, ellos dicen, no, pero es que ese valor no es el que tengo, sino es otro valor que me está marcando acá. Entonces decimos, ok, debe haber una transformación de este valor a este otro valor que lo resuelva, una función que resuelva esto. Pero nosotros no sabemos cuál es esa, entonces cogemos nuestros valores de entrada, nuestros valores de salida, y vamos a intentar encontrar esa función. Vamos ejecutando todas las líneas, las de importar, la de importar y la de configurar los log, y la de nuestros datos. ¿Cómo sabemos que se ejecutó? Con Shift Enter se va ejecutando y va saliendo el número de la celda, el número de la ejecución, aquí en el lado de la izquierda de la celda. Para el valor menos 40, nuestro resultado va a ser menos 40, para el valor menos 10, nuestro resultado es 14, para 0 es 32 y así sucesivamente. Bueno, un poquito viendo en terminología de Machine Learning, las características de las features son nuestras entradas, las etiquetas o labels son nuestras salidas y los ejemplos es un par de característica etiqueta. Muchas veces vamos a ver en papers o vamos a ver en tutoriales donde dicen nuestras características, son todos nuestros valores de entrada. En este caso fue un solo valor de entrada, pero pongamos de ejemplo una foto de 32 por 32 en blanco y negro, serían 32 por 32 valores de entrada. O una base de datos que tenga 10 columnas, serían 10 valores de entrada. O podría ser 9 y una salida. Nuestra etiqueta, nuestro valor de salida, normalmente sabe ser un valor de salida, pero hay ciertos modelos, como vimos en la parte de LTS, LSTM, donde podría ser uno a muchos, y el ejemplo es el par de cada uno. En este ejemplo vamos a crear una capa, un modelo de una sola capa, súper sencillo, donde tenemos diferentes parámetros. Vamos a declarar la variable c0 igual a tf.keras.layer.dense. Esto estamos diciendo TensorFlow dentro del framework Keras, hazme una capa tipo dense. Dense es una capa densa o fully connected, que significa que está totalmente conectada entre todos sus nodos. ¿Cuántas redes neuronales queremos entre esa capa? En este caso queremos una sola red neuronal, por eso tenemos unit igual a 1. ¿Y cuántas entradas va a tener esta capa? En este caso le pasamos un arreglo de 1. Si por ejemplo tuviéramos 2 entradas, podríamos pasarle un arreglo de 2. ¿Sí? ¿Cómo sabes cuántas capas necesita tu modelo? Esa es la parte que tienes que hacer investigación, tienes que empezar a ver. Y vas probando, dependiendo del tipo de modelo, lo más recomendable es que busques literatura previa. Y ya sabes que quiero resolver este problema, seguramente alguien estuvo muy cerca de resolver ese problema o resolver un problema parecido. Entonces, no solo es la cantidad de capas, sino la forma de tu modelo. En este caso, más abajo vamos a ver que es un modelo secuencial.
¿Son hiperparámetros o son valores que se pueden ir modificando poco a poco? Más abajo, si no me voy a equivocar, más abajo vamos a tocar el tema de, bueno, estas son funciones lineales, ¿cómo hacemos para aprender funciones no lineales? Y justamente ahí viene la parte de las capas. O sea, entre más capas podrías aprender funciones no lineales en mayores dimensiones. Y es pruebas. O sea, es ir haciendo pruebas, ¿sabes qué? Yo creo que aumentemos más capas, quitemos más capas. Hay que recordar que entre más capas son más operaciones y es un costo mayor de cómputo. O sea, te vas a demorar más iterando también tu modelo. Creo que estamos. En este caso es una sola capa con una sola neurona con un valor de entrada. Lo ejecutamos. Y esta es la parte que hablamos de el tipo de modelo. Hay diferentes modelos. Hay modelos recurrentes como el de procesamiento de texto. Hay modelos convolucionales que son muy buenos para procesar imágenes. Y hay modelos secuenciales que son muy buenos para procesar funciones, para procesar transformaciones, para procesar y para hacer la parte final de otro modelo. Por ejemplo, las imágenes, para poderlas clasificar, a la final les pasamos un modelo secuencial o totalmente conectado, donde nos ayuda a clasificar el valor. Entonces, para crear un modelo secuencial con Keras, ponemos tf.keras sequential y le pasamos un arreglo de capas. Esto significa que, por ejemplo, si creamos una capa 2, podríamos ponerle coma la variable capa 2, coma la variable capa 3. En este caso solo tenemos una capa, la ejecutamos y ahí tenemos nuestro modelo armado en su estructura, pero ahora nos falta compilarlo. No es la palabra correcta compilarlo, pero es la forma que TensorFlow dijo, así se debería llamar, donde nos dicen, donde nosotros vamos a definir cuáles son nuestra función de pérdida y cuál es nuestro optimizador. En este caso vamos a utilizar una función de pérdida de mean square error, que es el error promedio, y un optimizador Adam. De hecho, el optimizador Adam es un optimizador bastante bueno, bastante genérico y bueno. Tenemos el Stochastic Gradient Descent, el gradiente descendiente estocástico, que es el más básico. El Adam es una versión mejorada donde añade momento y otras funciones, donde va a ayudar mucho a encontrar ese mínimo. O sea, va a ayudar a no quedarnos estancados en un falso mínimo y encontrar el mínimo. Y lo que le pasamos como parámetro, que es el 0,1, es nuestra tasa de aprendizaje. El valor por defecto de Adam, si no me equivoco, es 0.001, pero esto es ir probando. Si nosotros ponemos un learning rate muy grande, lo que vamos a pasar es que este es nuestro mínimo, aquí estamos nosotros, un learning rate muy grande, nos vamos a ir acá. Otra iterada, nos vamos a ir acá. Y nunca vamos a encontrar el mínimo. En cambio, si ponemos un learning rate muy pequeño, nos va a costar mucho en llegar a eso, porque vamos a ir desplazándonos muy despacio. Entonces, ¿cómo se calcula eso? Son pruebas. O sea, más o menos viendo tu modelo, ir probando, ves tus funciones de pérdida, ves cómo está aprendiendo tu modelo, iteras. También podrías hacer una matriz de pruebas, probemos con 0,1, 0,01, 0,001 y veamos cuál es el mejor. Ejecutamos compilamos nuestro modelo. Y ahora viene la parte interesante, donde vamos a decir, estas son mis entradas, estas son mis salidas, anda aprendiendo. Para eso nuestro modelo utilizamos la función fit, le pasamos el parámetro x, que va a ser nuestras entradas, y, que son nuestras salidas, y los epochs. Los epochs son cuántas iteraciones queremos que haga el modelo. En este caso, hacemos 500 iteraciones. El verbose false es para si queremos el detalle de cada iteración o queremos que no oculte. Nosotros pensaríamos que entre mayor epochs va a ser un modelo muy preciso. Sí, va a ser muy preciso para nuestra data de entrada. Pero al momento que nosotros cogemos data de afuera, data que no ha sido entrenada, puede existir un problema de overfitting. O sea que está tan preciso para nuestros datos de entrada que no sabe generalizar los datos de afuera o los datos que nunca ha visto. Entonces ahí se empieza a hacer técnicas
para el entrenamiento antes del mínimo. Se utilizan otras técnicas como regularización, dropout, que son técnicas más avanzadas que ayudan a que tu modelo no se overfit, no se sobrecargue con los datos de entrada. Vamos a entrenar nuestro modelo. Entre más complejo sea nuestro modelo y entre más valores de entrada tengamos o más ejemplos tengamos, más tiempo y más procesamiento necesitamos ejecutarlo. En este caso, como son 10 valores, son una cantidad mínima de valores, nuestro modelo va a ser muy rápido en entrenarlo. Pero aquí podemos demorarnos 2 horas, 3 horas, 7 días y es exponencial la diferencia entre CPU y GPU. Una vez entrenado nuestro modelo, significa que vamos a ver primero cómo se entrenó, el proceso de entrenamiento. Esta es la curva, cómo fue aprendiendo nuestro modelo. Podemos ver que empezó con un valor de aprendizaje muy alto, un valor de pérdida de aprendizaje muy alto, y cuando va pasando los epochs va a ir reduciéndose hasta casi llegar estable, donde ya no puede aprender más nuestro modelo. Entonces, genial, ya tenemos nuestro modelo aprendido, ya nuestro modelo aprendido. Entonces, ¿qué nos tocaría ahora? Probar nuestro modelo. Empezar a meter valores y empezar a sacar resultados. Por ejemplo, probamos para 120, 247. Para menos 10, 1107. Por aquí está para menos 10, 14. Entonces podríamos ver que el modelo podría mejorar un poquito. Vamos a darle un poquito más de entrenamiento. Unos 800. Por ejemplo, de 500 pasamos a 800 epochs. Vamos a utilizar este gráfico. Y en antes mi modelo me daba como 1107. Cuando pusimos 800 epochs, nuestro modelo ahora nos da menos 10, 13.97. Y el valor para menos 10 es aproximadamente 14. O sea, para este caso es un modelo relativamente bueno. Pero lo que realmente se hace en Machine Learning es que nosotros cogemos nuestros datos y los empezamos a dividir. Datos de prueba, datos de validación y datos de entrenamiento para poder ir haciendo pruebas. ¿Qué modelo creamos o qué hicimos? ¿Alguien tiene idea qué función pudimos representar con este modelo? No, o sea, ¿qué función lineal representa este modelo? ¿Mandé? Es una función, o sea, tenemos valores menos 40, da menos 40, 0 da 32. Por física, no, nadie. Ya, la función que nosotros hemos tratado de representar, vamos con una ayuda más. Veamos cuáles son los pesos que aprendió. Donde nuestro peso, que sería muestra m, es 1.8 y nuestro bias, que sería muestra b en una función lineal, es 31,32 aproximadamente. El modelo que tratamos de representar es la conversión de grados de grados Fahrenheit a grados centígrados. Pero nosotros nunca supimos cuál era la función matemática que hacía esa conversión, sino que cogíamos nuestras entradas, nuestras salidas y descubrimos que podíamos tener un modelo que convertía esos valores. Eso es lo interesante de Machine Learning, donde nosotros no nos dedicamos, o sea, no encuentras la función matemática que satisfaga tu necesidad, sino tú tienes datos y empiezas a encontrar respuestas. Por la parte de cómo saber cuántas capas tenemos, o más bien cómo hacemos esto para cuando son datos muy grandes o para crear para dimensiones muy grandes, gracias a la neurona, si nos vamos a la parte de arriba, vamos a decir, pero espérate un ratito, esto tiene entradas, tiene una función lineal y da un valor. ¿Cómo es posible que esto empiece a aprender funciones no lineales? Pues gracias a la función de activación, donde normalmente es una función no lineal, que la más conocida es ReLU,
También está sigmoid o la tangente tan H, donde la tangente hiperbólica, donde gracias a esta función de activación puedo ir aprendiendo modelos no lineales. Y la creación de capas va a ayudar a eso. Y nuestra limitancia realmente es entre la capacidad de proceso, la cantidad de datos que tengamos y el tamaño del modelo que creamos. Para resumir lo que aprendimos el día de hoy, aprendimos conceptos básicos de una red neuronal y machine learning. Creamos una red de una capa totalmente conectada y entrenamos nuestra red, bueno, en mi caso fue un poquito más, pero en el primer ejemplo fue 3500 ejemplos, que son 7 ejemplos por 500 veces. Ahora les invito a ustedes a jugar, podrían crear más capas, podrían modificar el modelo, podrían modificar sus entradas e ir jugando con ellos. ¿Alguna pregunta del taller? ¿No? Realmente TensorFlow 2.0 es increíblemente fácil con Keras. Mucha gente utilizaba Keras y TensorFlow antes de esta actualización, pero ya Google dijo, ¿sabes qué? Desde ahorita vamos a utilizar este framework dentro de nosotros y se dieron cuenta que es súper sencillo definir una capa, definir una capa y definir qué tipo de secuencia quieres utilizar, qué tipo de modelo quieres utilizar y qué tipo de... y compilar nuestro modelo, con qué error y con qué optimización. Si queremos aprender un poco más de inteligencia artificial, pueden venir a Saturdays Guayaquil, pueden buscar en Udacity, en Coursera. Google tiene también un curso de Crash Machine Learning, donde es totalmente gratuito. Udacity tiene cursos gratuitos. Coursera, creo que el curso de TensorFlow no es gratis, pero son precios módicos. Y practicar. Simplemente Machine Learning es coger modelos, coger research, coger proyectos que alguien más tenga, investigar cómo lo aplicaron, cambiar de data, cambiar un poco la estructura y empezar a crear nuevas cosas. Si tienen una pregunta o quieren ver, yo espero subir esto algún rato a mi blog, así que lo pueden revisar. Como vieron, ustedes también crearon una copia del notebook, así que lo pueden probar, pueden jugar con él desde el Drive, le dan abrir a Colab. Y para los que estuvieron en la charla anterior y ahorita, si son estudiantes, con el correo institucional pueden aplicar a education.github.com/pack, donde pueden recibir mucho crédito de software gratis. Pueden recibir como $100 para AWS para cursos. DigitalOcean creo que es un año de un servidor. Tienes Namecheap, un dominio .me gratis. Servicio Heroku, un Diamond por un año. Flat School, donde es capacitaciones, todo relacionado a software. Y también pueden descargarse Kraken totalmente gratis ahí. Y alguien quiere Swags,